Saludos desde la casa. Hola. En realidad, saludos desde nuestra casa a su casa. Estamos aquí para comenzar con ustedes en este nuevo live stream el Libro Morado Challenge. El Libro Morado Challenge es para desafiarnos en estudiar los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos más en nuestras casas, no estamos saliendo. Las cosas a las que estamos acostumbrados a hacer todos los días están paradas en nuestro mundo, pero tenemos tiempo para enfocarnos en Dios, en su palabra y en nuestro propio crecimiento espiritual. Si usted no tiene el libro morado, lo puede ordenar online en Amazon. Si vive aquí en Nashville, avísanos y haremos lo posible de hacérselo llegar, pero por causa del distanciamiento social que estamos practicando todos, lo más fácil es que usted lo pida online. El libro morado es un excelente instrumento para enseñarnos a estudiar la palabra de Dios, para ir directamente a la palabra del Señor y aprender por nosotros mismos. Hoy, 25 de marzo, estamos comenzando este estudio de la palabra del Señor y hoy es el cumpleaños de mi amada esposa que está aquí con nosotros, nuestra maestra, así que feliz cumpleaños, señora. Muchísimas gracias. Y pues nada mejor en su cumpleaños que pasarla enseñando la palabra, así que yo le voy a dar la palabra para que ella comience compartiendo acerca de qué es el libro morado y cómo lo vamos a estudiar juntos. Este libro de fundamentos bíblicos es una herramienta que ha sido desarrollada por los líderes de nuestro movimiento Every Nation para ayudarnos a poner los cimientos que necesitamos en nuestra vida espiritual. La Biblia dice, Jesús dijo que debemos ser sabios y construir nuestra casa sobre la roca. Dice, el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, el necio sobre la arena. Vino la tormenta, sopló el viento, cayó la lluvia y el que estaba fundado sobre la roca permaneció, pero el que estaba fundado sobre la arena cayó. Lo interesante en esta parábola que Jesús nos enseña es que la tormenta cayó en ambas casas por igual. La lluvia, el viento, no fue que el viento sopló más fuerte en una casa que en otra. Las condiciones fueron las mismas para ambas construcciones. La diferencia fue en los fundamentos. Nosotros estamos pasando un tiempo de crisis, y es una crisis global, una crisis que está igualando el mundo, porque aquí no hay diferencia entre ricos y pobres. Ahora leí que el príncipe Charles ha dado positivo para coronavirus, entonces no es cuestión de quién es quién. Ahora sí vamos a enfrentar esta crisis con los fundamentos que tenemos sobre nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el fundamento más sólido, la roca firme que no se mueve, es Jesucristo mismo y su palabra. Nosotros vamos a la palabra del Señor y este libro nos ayuda a establecer los fundamentos, lo que son las doctrinas básicas de la vida cristiana. El capítulo 1 habla del pecado, la salvación. El segundo capítulo habla del señorío de Cristo y la obediencia. El tercero sobre el arrepentimiento y el bautismo. Y estos son los fundamentos de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de fundamentos, no es simplemente lo que uno cree. No tengo que repetir un credo porque estas son las cosas correctas y estas las cosas, y si creo algo diferente es falso. Sí, es cierto, es importante tener el credo correcto, pero lo que nosotros creemos tiene efectos en nuestra vida práctica. Por ejemplo, el primer capítulo, que es pecado y salvación. Lo que usted cree o lo que usted entiende acerca del pecado va a tener consecuencias en la forma en que usted vive su vida. Si yo creo que el pecado es un problemita, y si me equivoqué, hice mal, bueno, lo siento, digamos. Si pienso que es un problema leve, entonces yo pido perdón levemente o yo simplemente trato de desempolvar el problema. Pero si yo entiendo que es un problema serio, entonces voy a una solución más seria. Se dice que los países que están siendo azotados por este virus, por ejemplo, más severamente, son los países que no lo tomaron en serio. No pensaron que es tan grave. Entonces, Italia, que es probablemente el país que ha sido golpeado más fuertemente, una de las razones por las que el virus azotó tan fuerte, no es la única por cierto, pero una de las razones por las que azotó tan fuerte, que cuando el gobierno dictó de que se recluyan y que practiquen distanciamiento social, la gente dejó de ir al trabajo, pero no dejó de fiestear. Entonces, no lo tomaron en serio.
Entonces, lo que nosotros creemos va a tener efectos en nuestra vida práctica, y por eso es que estamos haciendo este Libro Morado Challenge, que cada uno de nosotros podamos establecer los fundamentos correctos, que la lluvia no nos tumbe, que las pruebas no deshagan nuestra fe, no destruyan nuestra vida, nuestras familias. Hay toda clase de bromas ahora dando vueltas por el internet. Ahora que estamos recluidos, las esposas amordazadas y los maridos apaleados, porque ¿qué pasa? Viene la tormenta, y en lugar de enfrentar la tormenta juntos, estamos volcándonos los unos contra los otros. Pero además, este libro tiene un propósito adicional o una ventaja adicional, y es que nos enseña y nos ayuda a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Porque no es que ya está asado y cocido en la lección, sino que lo que hace es hacer preguntas y te da la cita bíblica donde puedes encontrar las respuestas. Yo creo que uno de los beneficios más grandes que usted va a tener estudiando el Libro Morado es que cuando usted lea la pregunta y va a tener que buscar dónde dice Génesis, dónde se encuentra Génesis, dónde se encuentra Efesios, usted va a empezar a abrir su Biblia, a leer la palabra de Dios, y entonces va a encontrar su vida edificada, ¿no? Entonces, ese es el propósito del Libro Morado. Históricamente, la iglesia enseñó los fundamentos bíblicos a los cristianos de esta manera, con preguntas y respuestas. Los credos, los catequismos más antiguos que hay en la iglesia cristiana fueron dados en forma de preguntas y respuestas, porque se los empezaba a enseñar a los nuevos creyentes recién convertidos y a los niños inclusive, haciendo preguntas y que practiquen y digan las respuestas, porque así uno aprende mejor. Los profesores, educadores están recién descubriendo el beneficio de que un alumno descubra la verdad por sí mismo. Los cristianos lo hemos estado haciendo por siglos. Así es. De hacer preguntas de manera que los alumnos puedan descubrir las respuestas, y eso va a ser lo que usted, un beneficio adicional. Y beneficio de practicar su cerebro. Está buscando con qué entretenerse, con qué pasar el tiempo. ¿Qué mejor que hacerlo con el Libro Morado, con su Biblia, abriéndola y buscando las respuestas, aprendiendo de la palabra del Señor? Así es. Entonces, ¿qué es el challenge? ¿Qué es el desafío que estamos presentándole? No es solamente hacer el Libro Morado, sino hacer el Libro Morado y con quién lo va a hacer. No solamente usted estudiar la palabra de Dios con nosotros, mirando estos videos, haciendo el libro, leyendo la palabra, sino con quién lo va a hacer. Así que yo quiero desafiarle al comenzar nomás que usted reúna a los miembros de su familia y que decidan una hora al día para hacer este estudio juntos. Y si usted quizás está solo, tiene algún amigo con el que puedan hacerlo, si no pueden mirarse la cara, lo pueden hacer a través de Google Hangout o a través de Zoom. Gracias a Dios tenemos muchos instrumentos, muchas cosas que podemos usar online. La usamos para chiste y para juego, podemos usarla para la gloria de Dios y para avanzar en nuestra fe. Con eso dicho, nuestra primera lección nos habla acerca del fundamento importante y principal del pecado y la salvación. Comienza con el pecado y la pregunta es: ¿por qué es tan importante el pecado? ¿Por qué tengo que pensar en el pecado? Entiendo que debo pensar en la salvación. Si estoy naufragando en medio mar, yo estoy pensando en quién me va a rescatar. No estoy necesariamente queriendo pensar en cómo caí ahí. Pero en el caso del pecado y la salvación, ¿por qué es importante pensar en el pecado? Porque para valorar la salvación, tengo que entender la gravedad del pecado. Si yo me tropiezo y te piso y te digo: ay, perdón, te pisé, estoy pidiendo perdón, pero en realidad sé que mi ofensa no es terrible. Pero por el contrario, si yo te debo $1,000,000 y no tengo con qué pagar y tú me perdonas, entonces la actitud es diferente, porque ha habido un perdón de algo más serio, no simplemente que me tropecé y te pisé el dedo gordo del pie. Entonces es algo más serio. Hay muchas personas que miran al pecado como que: ay, le pisé el dedo gordo a Dios, ay, Señor, perdóname. Y algunos han llegado a ser naturaleza humana un sinónimo de pecado. O sea, que la naturaleza humana, somos pecadores, o sea, eso es lo que somos y ya. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Por eso la lección empieza
con la historia de la creación. Porque Génesis 1, 2 y 3 nos dan los fundamentos de las verdades más profundas para la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Y qué es lo que anda mal conmigo? Porque todos tenemos una sensación en nosotros de que, aun creamos o no creamos en Dios, las personas dicen, el ser humano es increíble, ¿no? O sea, la maravilla del ser humano, cómo funcionamos, la complejidad, es increíble. Entonces, sí, Dios nos creó, entiendo que es maravilloso, pero también hay una sensación de que hay algo mal con nosotros. Algo mal. Hay un sentimiento de que no estoy funcionando como debería. Y eso nos lo explica Génesis, de que Dios no nos creó para el pecado, Dios nos creó para su gloria. Pero cuando el hombre decidió voluntariamente desobedecer el mandamiento de Dios, entonces entró el pecado en el mundo, y el pecado entró con las serias consecuencias a las cuales Dios les había advertido anticipadamente que vendrían a causa de la desobediencia. Entonces el pecado es importante porque solamente cuando se entiende la seriedad del pecado podemos valorar la grandeza de la salvación. La doctrina del pecado es un fundamento, porque si no entendremos que somos pecadores, vamos a estar tratando de solucionar un problema equivocado. Y me explico un poco mejor. Por ejemplo, en un mundo tan secularizado en el que nosotros vivimos, el concepto de pecado se ha tratado de destruir. Entonces, ya no es pecado, nada es pecado, ¿no? No es pecado el sexo libre, no es pecado nada es pecado. O sea, la mayoría de las cosas son parte normales, de la vida, aprobadas, ¿no? Pero con todo y todo que se ha normalizado lo que la Biblia llama pecado, no se ha normalizado la culpa. Eso, las consecuencias siguen ahí. Porque tenemos libertad de decisión, pero no tenemos libertad de consecuencias. Las consecuencias ya están dadas de lo que son nuestras acciones. Entonces, como no hay entendimiento de pecado, ¿qué es lo que hace la gente? Trata de buscar consejería, ¿no? Entonces dice, me siento mal, y por eso... Terapia lo llaman, ¿verdad? Terapia. Sí. Entonces, trato de buscar terapia para un asunto, entonces estoy tomando el remedio equivocado. Ahora con este tema del coronavirus, por ejemplo, decía, no tome antibióticos, porque no es una bacteria. El antibiótico no le va a ayudar, no le va a matar. Entonces, yo me puedo estar matando a mí misma tomando antibióticos, pero no estoy destruyendo el problema porque estoy tomando el remedio equivocado para el problema que tengo. Entonces, si yo no entiendo el pecado, no voy a buscar la solución correcta. Y dice la Biblia que el pecado tiene consecuencias bien claras, y el remedio para el problema lo vamos a buscar cuando entendamos cuál es el problema en realidad. Entonces, la historia original es que Dios, en un momento dado, creó el espacio, el tiempo y el universo mismo. Piense eso por un momento. Dios creó el espacio, el tiempo y el universo. Y después de crear el universo se puso a detallar el planeta Tierra y embellecer el planeta Tierra y crear el jardín del Edén y crear todos los animales, los peces del mar, las aves, y luego creó a la humanidad a su imagen y semejanza, al primer hombre y la primera mujer a imagen y semejanza de Dios. Qué gloriosa creación, qué bendición que Dios nos crea a nosotros a su imagen, y los crea a su imagen para que sean administradores, cogobernantes del planeta Tierra, pero también para que sean sus embajadores ante el resto de la creación. Adán y Eva podían conversar con Dios, tenían una amistad estrecha con Él, pero el resto de la creación tenían que hablar, tenían que conectarse, mejor dicho, con Adán y Eva. Ellos eran los embajadores de Dios para el resto de la creación. Es una historia magnífica. Génesis 1 y 2 lamentablemente continúa con la triste caída de Génesis 3, cuando el hombre y la mujer se rebelan contra Dios y dejan la gracia de Dios y deciden pecar, deciden desobedecer, y ahí vienen las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? La historia de Génesis nos habla por lo menos de 3 consecuencias claras. La primera es que hubo una separación de Dios. Esa es la primera consecuencia. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron de Dios porque ellos sabían que ya no podían tener la misma comunión,
y después de que Dios los confrontó, los echó del jardín del Edén, que era el lugar donde ellos comulgaban con Dios, donde ellos tenían relación con Dios. Entonces la primera consecuencia es una separación de Dios. Una segunda consecuencia es un sentimiento de culpa. La culpa Dios en ningún momento le dijo a Adán y Eva, si comes vas a tener que ponerte ropa. Ellos se sintieron culpables y estaban tratando de cubrir ese sentimiento de culpa que tenían con unas cuantas hojas, esconderse de Dios. El pecado trae un sentimiento de culpa que nosotros tenemos. Nosotros, inclusive en la posición que tenemos, usted puede estar muy relajado y entra un desconocido y usted automáticamente cambia de postura porque está tratando de protegerse, de mostrar una cara, porque hay un sentimiento de que no estamos bien, algo anda mal con nosotros, no estamos funcionando debidamente. Entonces la culpa es una consecuencia del pecado y la muerte porque Dios le dijo a Adán y Eva, si comes de este árbol ciertamente morirás. Ellos no creyeron que iba a ser tan serio el asunto, pero ciertamente murieron y nuestros primeros padres murieron, Adán y Eva murieron y así lo han hecho todas sus generaciones posteriores. Entonces la muerte, muerte física, muerte espiritual, son las consecuencias del pecado. Si bien es cierto que la plaga que hay en el mundo ahora del coronavirus tiene consecuencias bastante severas, no son nada comparadas con las consecuencias del pecado. El virus del pecado ha infectado a cada ser humano que vive en este planeta y las consecuencias de separación de Dios, de muerte física y de sentido de culpa y de vergüenza son consecuencias que todos los seres humanos llevamos. Los que creen y los que no creen en Dios, los que son y los que no son cristianos, las consecuencias son para todos. Son consecuencias funestas, terribles y dolorosas. Sin embargo, hay una salida, hay una respuesta, y la respuesta de Dios era intervenir personalmente en su creación para resolver el problema que su creación no podía solucionar por sí misma. Por eso Dios se hizo hombre en Cristo y vivió la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido y murió la muerte horrenda que nosotros merecemos morir en nuestro lugar, y al tercer día resucitó de los muertos, como vamos a celebrar en unas cuantas semanas, demostrando que es el Hijo de Dios y ofreciendo perdón de pecados y salvación eterna para todos aquellos que creen en Él. Dios tiene una solución para el virus del pecado y es un antídoto permanente y para siempre. La solución de Dios es la muerte y la resurrección de Cristo, porque el precio del pecado es la muerte y todos hemos pecado, todos debemos morir, pero porque Dios nos ama tanto, Él, el creador del universo, se hizo humano y vivió como humano y no pecó como humano, por lo tanto no debía morir como humano y eligió morir como humano para pagar la deuda que Él no tiene y que nosotros tenemos. Muchos hoy en día están preocupados porque tienen que pagar el banco y la situación del trabajo y no está entrando dinero, y muchos están comenzando a pensar, ¿será que el banco me va a perdonar mi deuda? No sabemos si eso llegará a pasar jamás, pero sabemos que la deuda más grande que tenemos ya ha sido perdonada. Unos cuantos miles o millones de dólares de una manera o de otra se pueden recuperar, pero la deuda del pecado nunca se puede pagar de otra manera, pero ya fuimos perdonados. Nuestra deuda fue totalmente cancelada por la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando Él resucita, Él nos mira y nos ofrece sus manos de gracia, nos ofrece reconciliación, nos ofrece un nuevo comienzo, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. No solo perdón de pecados, sino un nuevo nacimiento. Y si usted no ha experimentado eso, es un buen momento de experimentarlo, de simplemente decirle, Señor, perdóname por mis pecados, aquí está mi vida, dame una nueva oportunidad. Y si usted está haciendo el libro morado con alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento de parar y decir, este es un momento de orar, porque por fe en Cristo todos somos perdonados. La solución de Dios para el pecado es la muerte y la resurrección de Cristo, que sucedió hace 2000 años y hasta el día de hoy sigue salvando vidas. En todo el mundo, miles y millones de personas que han nacido de nuevo dan testimonio del cambio que Dios ha hecho en su vida.
Yo doy testimonio del cambio que Dios ha hecho en mi vida. Cuando le entregué mi vida a Jesús hace 30 años en el Cairo, Egipto, hasta el día de hoy, sigo viviendo en estos cambios. De esa misma manera, en el paquete del nuevo nacimiento, viene envuelto un enorme presente llamado un nuevo corazón. Parte de lo que Dios hace por nosotros, si usted va viendo en la lección 3, conforme va contestando las preguntas, cómo la obra de Jesucristo nos libra de cada una de esas consecuencias que mencionamos anteriormente, ¿no? Nos libra de la culpa, nos libra de la separación de Dios, nos da acceso a su presencia, nos libra de la muerte porque tenemos una nueva vida en Cristo. No solamente nos libra, sino que nos da una nueva vida. Hay un paralelo en lo que Dios hace con nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Él y lo que Dios hizo cuando primero creó a la humanidad. Dios lo formó a Adán y a Eva, lo formó a Adán del barro, la formó a Eva, le sopló en ellos el aliento de vida y empezaron a existir como criaturas de Dios. Es interesante cómo en el Nuevo Testamento, después de que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, dice la Biblia que Jesús le sopló a sus discípulos aliento de vida, ¿no? Entonces cuando Él le sopló, le estaba dando un nuevo comienzo, estaba empezando una nueva creación. Y la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice también que Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra, nuestro corazón que estaba muerto en sus delitos y pecados, y nos da un nuevo corazón sensible a la presencia del Señor. Entonces Dios no solamente que nos perdona y hace borrón y cuenta nueva con el mismo yo, ¿no? Él nos perdona, pero Él hace nuestra vida antigua de pecado y nos da una nueva vida, un nuevo comienzo, que ya no vivimos con nuestra propia voluntad o nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene dentro de mí, que es el aliento de vida de Dios, que es Dios mismo. Él es el que me ayuda a vivir una vida que agrade a Dios, cambia las motivaciones, los deseos, las inclinaciones de mi corazón y me da una nueva vida. Así es, y esta nueva vida es una gracia que viene a través de la fe. Queremos concluir esta primera sesión hablando de la gracia sublime. En nuestra iglesia, en la Casa Church, todo este año estamos hablando de la gracia sublime de Dios. Es más, somos parte de un movimiento mundial de iglesias que se llama Every Nation, y Every Nation en todo el mundo está hablando de la gracia sublime. La idea de gracia es un regalo inmerecido. Es que Dios extiende su mano desde la eternidad y nos da lo que no merecemos. Y algunos me preguntaron, ¿cómo podés hablar de gracia cuando el mundo está en desgracia? ¿Cómo podés hablar de gracia sublime cuando el mundo está en dolor y en sufrimiento? Amigo, amiga, la realidad es que el dolor y el sufrimiento en el mundo nos los hemos buscado nosotros. No es que Dios nos los ha mandado, eso es una idea errónea. Nosotros los seres humanos causamos nuestro propio desastre, pero Dios, amándonos tanto, Él interviene en medio de nuestro desastre y muestra su amor para con nosotros, por gracia, ofreciéndonos una mano de ayuda, sacándonos, retirándonos del hoyo de la depresión, de la tristeza, de los problemas económicos. Yo tengo esperanza que en medio de esta crisis de salud, la mano de Dios va a intervenir y va a sanar a muchas personas. Si usted mismo se siente enfermo, ahora mismo oramos en el nombre de Jesucristo que sea sanado de su enfermedad. Creemos que en medio de la crisis financiera que ya está comenzando, Dios va a intervenir y milagrosamente va a comenzar a proveerle. No dependemos de nuestro cheque, no dependemos de nuestro jefe, no dependemos de nuestro dinero, dependemos de Dios. Y hoy más que nunca vamos a comenzar a ver la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que en este tiempo del coronavirus veremos la mano de Dios sobreabundando, dando mucha gracia en cada ciudad, en cada país y en cada familia. Usted necesita gracia, yo necesito gracia. Pero la gracia es ofrecida, se la recibe por fe. Dios puede hacer todo el esfuerzo de ofrecerte la bendición por gracia, porque es un regalo inmerecido.
pero usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo de recibirlo, de aceptarlo. Con Dios no hay que distanciarse socialmente. Con Dios se puede acercar y recibir el regalo. Él te lo está ofreciendo por gracia, pero tú lo tienes que recibir. Ese es mi desafío para ti al terminar esta lección. ¿Has recibido la gracia de Dios? Si la has recibido, si te sientes perdonado, siente que has nacido de nuevo, dale gracias al Señor y comparte esta buena nueva con alguien más. Y si usted no lo ha recibido, recíbela. Recíbela. Está ofrecida, está en Cristo, es gratis, es ahora. Ahora mismo puede orar conmigo, decirle: Señor, perdona todos mis pecados, te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por cada uno de mis amigos que están escuchando esta palabra. Gracias por la fe que tenemos en Cristo. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Haga el capítulo 1, hágalo con alguien más, porque ese es el desafío. Y si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. Nosotros estamos aquí para respondérsela. Puede hacer su pregunta en el comentario, si es una pregunta de algo que no ha entendido, o pueden mandarnos un mensaje privado. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Pronto estaremos con ustedes con la sesión número 2.